sido un gran luchador por las causas de la libertad en toda América Latina y por eso sabe muy bien lo que está pasando en Bolivia. Miguel, empecemos por las causas, los eventos, los elementos que esta lucha boliviana ha tenido a su favor. Yo te diría, la gente por encima de todo, el ciudadano harto, valiente, firme, decidido, los bolivianos que no se dejaron. En segundo lugar, una sociedad civil activa y organizada. Tú hacías referencias a los movimientos cívicos, a los estudiantes, a los empresarios y productores, la propia iglesia, el movimiento obrero, que fuera afín a Evo Morales y se le volteó una sociedad clara con un propósito claro. Aquí esta libertad no las hemos ganado y nadie nos las va a arrebatar. Después, obviamente, los partidos políticos, con su diferencia, porque no fueron unidos a la primera vuelta, pero cerraron filas, incluso Camacho, Luis Fernando Camacho, que venía del movimiento cívico, con Carlos Mesa, quien quedó de segundo en la primera ronda y ahora, por supuesto, líder de los partidos políticos en Bolivia, y los otros partidos políticos que se unieron alrededor de ese objetivo. Se unen después las policías en imágenes que nos resultaron conmovedores a los venezolanos, porque nos tocó enfrentar barreras y ataques de las policías, pero también sabemos lo que ha sido la depuración, la persecución y la tortura a funcionarios de las policías venezolanas por parte del régimen cuando se negaron a reprimir a los venezolanos, y finalmente la alocución de anoche de la Fuerza Armada, que no dejó duda en qué sentido se orientaba a favor de la institucionalidad y de la Constitución. Obviamente que dedicarle un segundo a explicar por qué esto no es un golpe de Estado ya aquí no tiene sentido. Los venezolanos estamos clarísimos que esa es la excusa y la fórmula cubana para acusar lo que ellos sí hacen, porque el golpe de Estado es lo que estaba haciendo Evo Morales. Y bueno, y después el rol de la OEA, que al final fue, digamos, el elemento, yo creo que cerró inequívocamente la convicción de un fraude monumental y que el proceso no tenía vuelta atrás. Maduro y su régimen ha sido clarísimo y se los ha dicho de todas las maneras posibles a los que están dialogando en Barbados, en Oslo, en la Casa Amarilla, a todos se los ha dicho que no vamos a hacer elecciones presidenciales y por supuesto muchísimo menos con la OEA, que en ese sentido totalmente diametralmente distintas. Como tú dices, aquí la oportunidad de hacer lo que hizo Bolivia, ya la tuvimos en el 2013 y no se aprovechó, se desaprovechó, se desperdició. ¿Perdón? Fíjate, entonces tú dirías que como aprendizajes, ni falsos diálogos, ni farsas electorales, ni cohabitación. Y por otra parte, coraje, y yo te agregaría algo, confianza en el liderazgo, Miguel, porque creo que aquellos que están diciendo que los venezolanos tenemos que aprender de la protesta de los bolivianos en estos 20 días. Por Dios, nosotros tenemos 20 años en las calles y lo hemos dado todo como sociedad. Yo me siento orgullosa del pueblo venezolano. ¿Qué no ha dado? ¿Qué no ha sacrificado? ¿Qué no ha entregado? El productor, el maestro, el estudiante, el ama de casa. Aquí todos lo hemos dado todo. Pero aquí hay una realidad, que en los momentos cruciales donde la dirigencia política tenía la responsabilidad de actuar como actuó Camacho, Mesa y los líderes cívicos y decir, pues no vamos a caer en tentaciones, no vamos a caer en trampas, la dirección política, en nuestro caso, cedió, por la razón que sea, cedió, se desvió, se quebró. En el 2013, en el 2014, en el 2016, en el 2017, cuando después del plebiscito del 16 de julio y la imposición a sangre y fuego del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, a las pocas horas estaban participando en una farsa electoral convocada por esa constituyente en aquellas fulanas elecciones regionales y en el diálogo de República Dominicana. Pero no contento con eso, lo volvieron a hacer este año. De modo que yo creo que aquí la clave es la confianza entre los ciudadanos y la dirigencia política. Y por eso hemos planteado, y yo lo he reiterado y lo digo hoy una vez más, aquellos que quieren una ciudadanía movilizada y que lo llaman a tal fin y que están hoy en esa posición de dirección política, primero deberían, uno,
cerrar de manera inequívoca y creíble todo diálogo, nada más de espalda al país. En segundo lugar, dejar claro que aquí hay una secuencia y que los factores no solamente son que importan, sino son decisivos, como vimos en el caso boliviano. Y primero hay que lograr la salida del régimen para plantearse acuerdos electorales. Lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea Nacional es una señal terrible, porque es contraria a este compromiso. Haber designado este comité de postulaciones integrado por exdiputados chavistas envía una señal de enorme confusión y de debilidad en cuanto a la ruta asumida en enero. Y en tercer lugar, obviamente, la preservación del Parlamento y su legitimidad. Ahora, si estas tres cosas no ocurren, y no ocurren de una vez y de manera clara, y se envía esa señal a la gente para recuperar la confianza, difícilmente veremos en los próximos días una reacción como la que hemos visto en Bolivia, que insisto, en Venezuela son 20 años. No nos vengan a decir que los venezolanos no han protestado, que no estamos dispuestos a arriesgar o que tenemos miedo. No. Aquí nadie tiene miedo y aquí nadie se cansa. Lo que exigimos es que haya coherencia y que no se traicione una ruta asumida. Yo no tengo duda alguna, las naciones de Occidente tienen hoy muy claro lo que advertimos durante mucho tiempo, que este proceso de desestabilización fomentado desde Venezuela, financiado por Maduro y tutelado desde La Habana, era una amenaza real para ellos. Algunos de estos países y esas sociedades nos decían que no, que era imposible, que era muy lejos, que una sociedad, por ejemplo, como la chilena, con una institucionalidad sólida, esto era imposible, y fíjate lo que es capaz de hacer, obviamente, apuntalando, digamos, circunstancias internas que las hay en todas las sociedades, diferencias y conflictos y tensiones que son propias de una sociedad plural. Pero hay que aprender y hay que entender que estas fuerzas del crimen transnacional han decidido desde Venezuela proyectar este proceso de destrucción y que así como el mal se une, el Foro de Sao Paulo, o el Grupo de Puebla, quienes compartimos los valores de justicia, de solidaridad, de libertad, de apertura, tenemos en este momento la obligación urgente de unir todas nuestras fuerzas y hacer lo que haya que hacer. Mira, en estos días recordaba una expresión, Miguel, de Rómulo Betancourt, cuando él decía que la democracia tiene dos orígenes, el voto o la fuerza. Lo decía nada más y nada menos que el padre de la democracia venezolana. Betancourt lo decía, el voto o la fuerza. Te cierran el camino del voto y es legítimo, y es, por el contrario, no una debilidad, sino una responsabilidad ciudadana apelar a la fuerza. Y eso es exactamente lo que ha hecho la sociedad boliviana. La fuerza moral, la fuerza intelectual, la fuerza cívica, y ha unido además las expresiones de la fuerza institucional, policías y Fuerzas Armadas. Por eso, una vez más, esto es un llamado y lo que está ocurriendo en Bolivia a cada ciudadano civil y ciudadano militar de Venezuela, a entender lo que está en juego hoy y la responsabilidad personal de avanzar por esa ruta. Como yo lo decía, te decía hace unos minutos, el gran aprendizaje: ni diálogo, ni falsas elecciones, ni cohabitación. Es una ruta de fuerza, de coraje y de confianza mutua. En pleno desarrollo, lo seguiremos muy de cerca. También es una inyección de energía y de entusiasmo para esta tarea que tenemos por delante: liberar a Venezuela y liberar a toda la región. Amigos, estábamos hablando con Miguel de Velarde. Gracias por acompañarnos, Miguel, desde Buenos Aires. Vamos a seguir muy de cerca contigo lo que ocurre en estos próximos días, y a cada uno de los venezolanos, a los maestros que están en la calle, paro de docentes por una situación indescriptible de supervivencia y conscientemente diseñada por el régimen, y aún así no solo no se callan, sino han contado con el apoyo de toda la sociedad venezolana. Así que vamos para adelante, tenemos claro cuál es la ruta, nadie se desvía de ellos, confiamos en la sociedad venezolana, y así, mereciéndonos y ganando esa confianza, vamos a lograr el desalojo de la tiranía y la conquista de la democracia y la libertad definitivas para Venezuela. Y también cómo va avanzando la situación en este día histórico para Bolivia. La lucha de los bolivianos
es la lucha de los venezolanos, la nuestra es la lucha de ustedes y de toda América Latina, y que esto les quede bien claro a los criminales. Los vamos a sacar. Los vamos a sacar del poder y vamos a construir una Venezuela de la que nos sintamos profundamente orgullosos.